del trabajo. Eso es muy importante porque el Código Sustantivo del Trabajo no establece la definición de trabajador de dirección, confianza y manejo. ¿Quién lo establece? ¿Qué lo establece? Lo ha establecido la jurisprudencia. Y ese análisis se ha hecho caso a caso. ¿Y cuáles han sido los criterios que ha determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para decir quién es un trabajador de dirección, confianza y manejo y quién no es un trabajador de dirección, confianza y manejo? Los criterios básicamente han estado determinados, como les indico, uno, por la naturaleza de las funciones que realiza, dos, por la contraprestación económica que percibe, tres, por las responsabilidades que tiene dentro de la compañía, cuatro, por el personal que tiene a cargo. Entonces, aquí será muy importante analizar realmente en detalle, analizar realmente con sumo cuidado qué trabajadores cumplen estos criterios y qué trabajadores no. Porque en aquellos trabajadores que cumplan lo que les estoy indicando, la disminución de la jornada no les va a aplicar. Pero recomendación profesional, porque esto sucede todos los días, tengan mucho cuidado con qué trabajador se le da la denominación de trabajador de dirección, confianza y manejo, para evitar más adelante luego acciones ante la jurisdicción laboral y estar pues en ese desgaste que implicaría un proceso ordinario laboral. Ojo y advertencia, trabajador de dirección, confianza y manejo no se le reconocen horas extra porque no tiene jornada máxima, punto uno, pero si labora en jornada nocturna, por ejemplo, sí tiene derecho a los recargos común y corriente, por dominicales, por festivos y por jornada nocturna. No tendría derecho es al reconocimiento de horas extra, para que dejemos esa precisión sentada en este momento. Un punto muy importante que es uno de los primeros, es una primera recomendación que les voy a plantear hoy. A mí me han llamado muchas estaciones de servicio y decirme, bueno, ¿y cómo hacemos con esa hora? Yo les voy a dar dos recomendaciones puntualmente. Uno, páguenla como hora extra. Ahora les indico bajo qué precisiones, porque creo yo, pasando de 48 a 47 horas, no va a haber mucho problema. El próximo año, cuando ya pasemos a 46, dentro de 2 años, cuando ya pasemos a 44, o dentro de 3 años, cuando ya pasemos a 42, la situación será distinta y tendremos que analizar otras alternativas. Pero en este momento, del 16 de julio del 2023 al 15 de julio del 2024, que se disminuye una hora, creo no hay problema. Pero otro punto importante que se puede analizar es el siguiente. Por ley, por expresa disposición legal, en las jornadas de trabajo debe existir un descanso a la mitad de la jornada. En este contexto, para facilitar el descanso y la alimentación de los trabajadores durante la jornada, las horas de trabajo deben distribuirse por lo menos en dos secciones, caso en el cual ese tiempo de descanso no se computa dentro de la jornada de trabajo. Eso es muy importante. Esto es fundamental tener en cuenta. Ejemplo, el islero, el ejemplo que está aquí planteado es más pues para un trabajador de oficina. Trabaja de 8 a 12, toma un almuerzo de 12 a 2 y luego sigue de 2 a 6. La jornada del trabajador, si usted la ve en un primer momento, usted diría, este trabajador está trabajándome 10 horas porque está de 8 a 6, pero no es así. Como el trabajador se toma 2 horas de descanso al mediodía, de 12 a 2, esa interrupción dentro de la jornada laboral no se considera parte de la misma. No se considera ese descanso, no hace parte legalmente de la jornada de trabajo, salvo estipulación en contrario. Usted con el trabajador puede plantear que ese tiempo se considere parte de la jornada. Esto es importante porque si bien la jornada disminuye de 48 a 47 horas a partir del próximo domingo, no significa que un día tenga que trabajar, 5 días trabaje 8 horas y un día trabaje 7. Podrá realizarse de esa manera. Ahí pague la hora extra y se soluciona el problema. Pero también ustedes pueden jugar con estos tiempos de descanso. Los turnos habituales de las estaciones de servicio son de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. ¿Qué se podría hacer? El trabajador está de 6 a 10, de 10 a 10 y 15 se toma un descanso, o de 10 a 10 y media se le da un descanso, de 10 y media continúa hasta 2 y media. Esos 30 minuticos por trabajador se puede buscar la manera en cómo se adecúan
para que no tengan la necesidad de pagar la hora extra. Ya eso dependerá de la organización de la malla de turnos y de la cantidad de personas. También ustedes cómo más pueden adecuar su jornada. Su jornada se puede adecuar pasando. Por ejemplo, ya no de 8 horas diarias, sino de 7 horas y 45 minutos diarias de jornada de trabajo. Si el trabajador trabaja 7 horas y 45 minutos diarios de jornada de trabajo, pues por 2 días ya se ha descontado media hora, por 4 días ya se ha descontado los 60 minutos. Podría trabajar 2 días de 8 horas y 4 días de 7 horas y 45 minutos. Ahí ustedes tendrían cómo compensar esa disminución. Ya eso dependerá, como les planteo, de la organización, de cómo tengan ustedes la malla de turnos y de las particularidades y necesidades. Pero entonces una primera recomendación que les puedo plantear, miren este tiempo de descanso, porque primero es una obligación de carácter legal, hay que partir la jornada. La ley no dice que si debe ser 1 hora, la ley no dice si debe ser 15 minutos, la ley no dice si debe ser 30, si deben ser 10, si debe ser 20. Eso ya dependerá del acuerdo entre trabajador y empleador, pero en todo caso, si no existe acuerdo, pues el empleador dentro de su capacidad, dentro de su facultad de subordinación hacia el trabajador, podrá indicar cómo va a ser el descanso. Entonces, esta es una primera recomendación que yo les planteo. Verifiquen realmente el tema de los descansos, que a través de esta manera podrán jugar con el ánimo de pues, no tener que pagar esa hora extra. Si quieren, aquí, si tienen algún tipo de duda, pueden escribirla por el chat o verificamos para abrirles el micrófono, no hay ningún inconveniente, podrían pedir la palabra y verificamos pues qué dudas tienen hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud o continuamos? Entonces, aquí veo una primera pregunta en el chat de doña Laura Lemos que indique, por favor, repetirlo de 7 horas y 45 minutos. Bueno, a partir del 16 de julio del 2023, la jornada laboral disminuye de 48 horas semanales a 47. Hay distintas maneras de acomodar esto. Primera manera, el trabajador sigue trabajando 8 horas diarias y el día 6, esa hora adicional se le paga como hora extra, ¿cierto? Opción 1, que es una opción totalmente viable. Ahora, haciendo unas predicciones que voy a hacer más adelante frente a horas extra. Opción 2, la jornada semanal, ojo, no diaria, la jornada laboral se tiene en cuenta de forma semanal, tendrá que ser de 47 horas. En este contexto, ustedes para llegar a 47 horas lo pueden manejar de la siguiente manera. Trabaja 4 días, 7 horas y 45 minutos, descontando 15 minutos diarios. Descuenta 15 el lunes, 15 el martes, 15 el miércoles, 15 el jueves. Ahí ya descontaron la hora. Y el viernes y el sábado trabaja las 8 horas. Ahí tendrían una jornada de 47 horas. Esa es otra opción. ¿De qué dependerá? ¿Cómo se logrará? ¿Cuál será la manera? Pues eso dependerá de la malla de turnos de ustedes, dependerá de cuántos trabajadores tengan, dependerá de una serie de factores que ya deben analizarse en particular y concreto con cada estación de servicio. Yo no se los puedo indicar en estos momentos. Lo que sí les puedo decir es que es jurídicamente viable disminuir 15 minutos diarios, si ustedes así lo consideran. Asimismo, ustedes podrán trabajar las 8 horas diarias y aumentar los 15 minutos. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud hasta el momento para que la revisemos o de lo contrario podemos continuar. Antes de eso, doña Yuri Cuello Fernández, por favor reforzar lo del tema de la jornada. Dirección. Doña Yuri, no entendí la pregunta. Reforzar lo de... ¿A qué hace referencia? Disculpe. Bueno, Andrea, buenas tardes. El caso de los transportadores es particular porque ellos tienen una regulación especial prevista en el Código Sustantivo del Trabajo por la forma como operan, con un
trabajador, con un conductor se podría analizar la viabilidad de que sean considerados como trabajador de dirección, confianza y manejo, pero creo con el tema puntual de los conductores sí correspondería sentarnos a analizar, pues yo creo que ya más en detalle puntualmente cómo están operando frente a ellos para verificar cuál es la mejor manera de darles el manejo a los conductores en específico. Doña Laura plantea que el descanso de los 30 minutos en nuestro caso son dos trabajadores. ¿Es posible tornarse? Es decir, que descanse un islero primero y luego el otro. Claro que sí, es totalmente viable. Ustedes dentro de la estación de servicio pueden definir dentro de su potestad cómo se establece el tema de los descansos, entonces lo pueden manejar de esa manera. En el caso de los promotores que elaboran turnos de 8 horas, ¿cómo sería? Ahí aplica como se los estoy indicando. Siga trabajando las 6 días a la semana, 8 horas y páguele una hora extra, o haga la disminución de 15 minutos diarios durante 4 días, que puede ser otra alternativa, o intenten jugar con el tema de los descansos que sean dentro de la mitad de la jornada que no se consideran jornada laboral, y ahí también podrán buscar. Lo que pasa es que yo no les puedo decir puntualmente organicen la malla de turnos de esta manera, porque dependerá de cada caso. Entonces ahí sí tocaría sentarse a revisar cada caso, cuántas personas tienen, cómo es la malla de turnos para yo decirle puntualmente cómo lo deben hacer. ¿Listo? Doña Neri, ¿los auxiliares de la ES se consideran como personal de confianza y manejo si se les paga un salario mínimo? Yo le soy muy sincero, doña Neri. Un trabajador que gana un salario mínimo, bajo ningún supuesto puede considerarse un trabajador de dirección, confianza y manejo. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el criterio de la contraprestación o la remuneración es un tema a tener presente dentro del análisis de los trabajadores de dirección, confianza y manejo, para que tenga esa precisión de una vez. Entonces, él no estará revestido de esa, no estará revestido de esa autonomía, por así decirlo, no estará revestido de esa jerarquía, no estará revestido de esa posición cualificada que ha dicho la jurisprudencia, para que lo tenga muy presente. Si se decide pagar la hora extra de manera permanente, ¿necesita permiso del ministerio? La respuesta es sí, doña María Victoria. Sí, dentro de su estructura y organización, definitivamente se debe, para adecuar la malla, pagar esa hora extra de manera frecuente, no de manera ocasional, porque aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando, por ejemplo, un trabajador se le enfermó, entonces hay que doblar un islero. Eso es esporádico, eso no es dentro de la organización misma de la estación. Ahí no habrá que pedir permiso al ministerio. Pero si definitivamente para suplir las necesidades del servicio se requiere esa hora extra, hay que acudir al Ministerio del Trabajo y hacer la autorización respectiva. Ahora más adelante vemos los requisitos de las autorizaciones ante el Ministerio del Trabajo para que tengan claridad. Don Víctor Hugo Ortega plantea, ¿se puede acumular esta hora semanal y dar un descanso de media jornada en el mismo mes? No, la jornada máxima se cuantifica de manera semanal para que lo tengan muy presente. Ya si usted llega a algún tipo de acuerdo con el trabajador está de acuerdo y lo manejan, pues ustedes de manera privada podrán darle ese manejo, pero la jornada debe revisarse y considerarse de manera semanal. Oscar Bello, buenas tardes. ¿O un solo día que se vaya una hora antes y se rotan los promotores? Sí, efectivamente, es que eso también sería las distintas posibilidades. Si definitivamente hay jornadas que es menos demandante la atención de público, no sé, de 10 de la noche a 6 de la mañana, que es la jornada que menos personas van, podrán efectivamente prestar su servicio una hora menos y sin necesidad de pagar las horas extra y demás. Doña Lina, en las CDS los isleros trabajan de 6 a 2, 2 a 10 y 10 a 6 y descansan un día a la semana. ¿Cómo podría ser esa disminución? Nuevamente, entonces las alternativas. Alternativa 1, sigue trabajando 48 horas semanales y esa hora se les paga como extra. Alternativa 2, permitir que se vaya una hora antes un día. Básicamente, que de lunes a viernes me trabaje las 8 horas y el día sábado no me trabaje las 8, sino me trabaje 7. Alternativa 3, disminuir 15 minutos diarios durante la jornada, por ejemplo, que el trabaje no trabaje las 8 horas, sino 7 horas y 45 minutos durante 4 días y ahí ya tendrán la hora la hora que hay que disminuir dentro de la jornada. Una colaboradora que se encuentra con su hora de lactancia trabajará 6 horas una vez a la semana. Sí, efectivamente. Doña Diana Marcela le aplica a la trabajadora sin
sin inconveniente, para que lo tengan preciso acá. Bueno, aquí creo que ya he contestado las preguntas que he ido viendo en el chat. Voy a continuar. Si tienen más dudas o inquietudes, váyanlas anotando y ahorita al final de la sesión, pues las absolvemos, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, reitero, mi recomendación, los descansos dentro de la jornada es una herramienta útil para ustedes como distribuidores minoristas. Sí, verifiquen, miren cómo pueden usar esos descansos de media hora, de una hora por islero para adecuar la jornada laboral y ténganlo muy presente que esto es una herramienta que nos prevé la normatividad en materia del Código Sustantivo del Trabajo y que nos da pues esa posibilidad para que ustedes la tengan muy presente. Bueno, este es el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. Perdón, veo que hay, creo que una pregunta. Doña Sandra García indica, es que entré con el link de Oscar y cómo se debe registrar el que sí se le da su hora semanal. Eh, no entiendo la pregunta, doña Sandra. Si me la aclara, por favor. Creo que el contexto es, ¿hay alguna obligación especial frente a esa disminución de la jornada? No, tal como la obligación, a ver, ¿qué establece el Código Sustantivo del Trabajo en estos momentos? Si su trabajador labora horas extra de manera semanal, hay que llevar un conteo, una cuantificación de esas horas extra y entregar un reporte al trabajador de dichas horas extra. Esa es la obligación. Pero no hay una obligación respecto de los trabajadores, respecto a la jornada máxima. No debe registrarse propiamente. Para eso ustedes tendrían que instalar un huellero donde pues se reporte la hora de entrada y la hora de salida. Aquí hay una presunción de buena fe. Si el trabajador considera que no se le está dando su hora, pues él tendrá que probarlo y poner su queja respectiva. Si a ustedes el ministerio les hace alguna visita en algún momento, pues el ministerio le dirá, venga, hágame un favor, presénteme la malla de turnos, dígame ustedes cómo están laborando y el ministerio evaluará cómo se está prestando el servicio. Pero la norma, la disposición no establece ninguna obligación de llevar algún documento, algún registro especial que diga el trabajador entró a las 8 y salió a las 6. Eso es potestativo del empleador. Por eso hay empresas que pues tienen su huellero, su turno, entonces uno llega y marca su marcador. Si ustedes como empresa no lo tienen, no hay ningún problema, hay una presunción de buena fe que ustedes están cumpliendo. Pero si el ministerio en algún momento llegara, pues hay libertad probatoria. ¿Ustedes cómo podrán probar? Pues con sus mallas de turnos, con el testimonio de los trabajadores y demás circunstancias. ¿Vale, doña Sandra? Entonces continúo. El artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo establece que empleador y trabajador pueden acordar la distribución de las 48 horas semanales de lunes a viernes con el propósito de descansar el día sábado, de tal manera que pueden ampliar la jornada diaria hasta por 2 horas sin que esas 2 horas se consideren como extras. Ejemplo, si en una empresa los trabajadores laboran de lunes a jueves de 7 a 12 y de 1 a 6, 10 horas diarias, el viernes trabajan de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 a 4, 8 horas, cumpliendo la jornada máxima. Realmente esto se puede aplicar más que todo para los trabajadores administrativos, si se desea que no trabajen el día sábado, pero para un trabajador, para un islero, no tiene aplicación, teniendo en cuenta la necesidad del servicio que habitualmente pues, son 24/7. Don Jimmy Herrera plantea, los isleros trabajan 8 horas diarias, pero dentro de esas 8 horas sacan 15 o 30 minutos para comer algo. ¿Pueden continuar con esa dinámica para que cuente como disminución de la jornada laboral? ¿Cuál es el punto, don Jimmy? Para que para que quede esta precisión. Las 47 horas se computan de trabajo efectivamente realizado. Hay que verificar el tiempo de descanso, los 15 o 30 minutos para comer algo, no son jornada laboral. Entonces, si usted logra adecuar su malla de turnos de tal manera que esos 15 o 30 minutos de descanso que le da un islero, los trabajos de otro islero y logre compensar de esa manera, es perfectamente válido. Pero ¿qué hay que tener presente? Que
debe sí o sí disminuirse una hora o pagar una hora extra para que tenga esa precisión. Si quieren voy a continuar, vayan anotando las inquietudes por favor, para que las resolvamos al final. Cierro con esta inquietud de don Andrés Pérez y me indica, para los administradores que ganen más de un mínimo, aplica dirección, confianza y manejo. Yo ahí les diría, la pregunta que tienen que hacerse ustedes es, bueno, ¿cuáles son las funciones de ese administrador? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las potestades de ese administrador? El administrador tiene poder de subordinación sobre el trabajador. Si usted me dice, sí, mire, es que el administrador regaña al trabajador, el administrador establece la malla de turnos, el administrador adelanta los procesos sancionatorios laborales, el trabajador le tiene que dar explicaciones al administrador, el administrador tiene una contraprestación económica ostensiblemente mayor a lo que ganan los otros trabajadores, yo les diría sí, se puede considerar como un trabajador de dirección, confianza y manejo. Si usted me dice el administrador no manda a nadie, no organiza los turnos, no adelanta ningún proceso sancionatorio, no tiene ninguna autoridad o jerarquía dentro de la estructura, yo le diría no. Ya el tema del ingreso realmente es de mucho análisis caso a caso. Mi recomendación es, una persona de dirección, confianza y manejo debe ganar como una persona de dirección, confianza y manejo. Ya eso dependerá pues del ejercicio particular de la compañía, de sus ingresos, sus utilidades, sus egresos. Yo a usted no le puedo decir a un administrador tiene que ganarse 5 millones, ganarse 1,5 millones, ganarse 1,200,000. Ya eso dependerá de pues, muchos factores particulares. Y cierro con la de doña Yuri Cuello. Una pregunta o aclaración. Por ejemplo, eh, esa reforma no afectaría la jornada laboral de una oficina, ya que se trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6 y sábado de 8 a 1. Efectivamente, el trabajador está trabajando de lunes a viernes sus 8 horas, es decir, 8 por 5, 40. Y el sábado trabaja 9, 10, 11, 12, 1. Trabaja 6 horas, 5 horas, está trabajando 45 horas. Ya frente a ese trabajador administrativo, efectivamente, la disminución no tendría ningún problema. Y doña Camila me plantea un ejemplo de cuánto debería ganar. Realmente eso no se los puedo decir yo. Ya eso dependerá del ejercicio propio de la estación de servicio. Ya eso habrá que sentarse a analizar cuánto ganan los otros isleros, cuánto ganan los otros trabajadores, cuánto ganan las demás personas para uno hacer un análisis si es proporcional esa responsabilidad al ingreso. Eso es lo que ustedes tienen que realmente analizar. Las responsabilidades que yo le estoy dando al isler, al administrador, son proporcionales al ingreso que está percibiendo, ¿vale? Para que lo tengan muy presente. Y doña Milena, ¿cuál es el problema? Y se lo planteo. La jornada es semanal. La jornada se tiene en cuenta de manera semanal. Ese es el problema. Entonces, y la disminución es semanal. Como usted me lo plantea, creo yo personalmente, eso podría generar problemas ante el Ministerio del Trabajo, para que lo tenga muy presente. Bueno, ya voy a continuar. Entonces, acuerdo para descansar los sábados. Esto realmente, pues, no nos aplica más mal que bien que para un trabajador administrativo, para que lo tenga muy presente, pero es una potestad que nos plantea el Código Sustantivo del Trabajo. Ya la pregunta de doña Cintia y de don Javier Minota las abordo ahorita que culminemos la exposición. ¿Listo? Ahí las dejo estas dos pendientes. ¿Qué más prevé el Código Sustantivo del Trabajo como alternativas? Realmente estas no son tan aplicables al caso de ustedes y la naturaleza del negocio que es 24/7, pero pues se las cuento. Hay una jornada especial creada por la Ley 50 del 1990 en su artículo 20, literal C, que establece la jornada 6x6. ¿Esto qué es? Que en aquellas empresas o secciones de la misma que desarrollen actividades 24 horas del día, todos los días de la semana, es decir, sin solución de continuidad, como podrían ser ustedes, la jornada máxima legal de trabajo podrá ser turnos sucesivos de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Esto se podrá acordar de manera temporal o de forma indefinida. ¿Y qué ventaja o prerrogativa tiene? No hay lugar al recargo por trabajo nocturno, no hay lugar al recargo por trabajo dominical o festivo. Son dos ventajas importantes. ¿Cuál es el punto? Que pues el trabajador dejará de elaborar, trabajará máximo 36 horas,
y no 48 como está en estos momentos y 47 a partir de la próxima semana. Eso es una precisión que hay que tener. Otra jornada laboral, otra jornada prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, la prevista en la Ley 789 del 2002, artículo 51. Jornada máxima de 48 horas distribuida máximo en 6 días, que podrá ser 5 días, 4 días de 10 horas y un día de 8 horas con descanso cualquier día. Las partes podrán acordar la distribución de esas 48 horas en jornadas diarias flexibles de mínimos 4 horas continuas y máximo 10 horas diarias. Dentro de esa distribución no hay lugar al recargo por horas extra. El número de horas puede repetirse de manera variable en los distintos días de la semana y el descanso es obligatorio. Esta realmente tampoco aplica para el tema de los isleros, para que lo tengamos muy presente. Otra precisión, aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, el Código Sustantivo del Trabajo establece que si usted tiene más de 50 trabajadores, la jornada máxima deberá dividirse en 2 puntos. 46 horas para actividades efectivamente de la prestación personal del servicio y 2 horas para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. ¿Qué significa eso? Si usted tiene más de 50 trabajadores en su estación o en su empresa, la jornada máxima no es de 48 realmente, es de 46. Esas 2 horas extra usted tendrá que destinarlas para capacitar, esas 2 horas extra usted tendrá que destinarlas para actividades recreativas, actividades lúdicas. Es similar a la jornada de la familia, que ya les vamos a decir, hay un cambio, hay una modificación hay una modificación con la entrada en vigencia de la disminución de la jornada laboral. Y aquí sí llegamos al punto, a lo esencial. A partir de la Ley 2101 del 15 de julio del 2021, se consagró la reducción de la jornada laboral semanal de manera gradual. Esto es muy importante. Por favor, tomen nota, sin disminuir el salario de los trabajadores ni las prestaciones sociales. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 42 horas semanales y podrá ser distribuida de común acuerdo en 5 o 6 días a la semana, garantizándose un día de descanso. Ustedes me van a preguntar, pero usted ha venido hablando de 47 horas, ¿por qué aquí dice 42? Porque la ley establece que la jornada va a ser de 42 horas dentro de 4 años. ¿Cómo? De la siguiente manera. La ley se implementará de manera gradual. A partir del 15 de julio del 2023 tendremos una jornada máxima de 47 horas. 15 de julio del 2024 se disminuye otra hora, vamos a 46. 15 de julio del 2025 se reduce 2 horas adicionales, quedando en 44. Y 15 de julio del 2026 quedamos en 42. Si usted me dice, David, y si nosotros queremos implementar esta disminución desde ya, si queremos que la disminución sea de 42 horas ya, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Dentro de su potestad podrá hacerlo. Entonces, voy aquí a aclarar 3 preguntitas que me han hecho para que las tengamos. Si el trabajador labora los domingos, pero máximo su jornada laboral es de 32 horas semanales, ¿debe solicitar estas ante el ministerio? No. Si ustedes han establecido que la jornada máxima del trabajador es la máxima legal permitida, no tienen que solicitar tema de horas extra. ¿Cada cuánto se debe solicitar al Ministerio del Trabajo la autorización para las horas extra? Se debe solicitar cuando dentro de la organización de los turnos respectivos se requiera las horas extra para la prestación del servicio, que sea necesario, que no sea ocasional, sino sea frecuente y habitual. Un administrador puede descansar un sábado, efectivamente, puede descansar un sábado, puede descansar un domingo, no hay problemas, puede ser el día de descanso respectivo. A los empleados de manejo y confianza, como no los cobija esta ley, entonces siguen con el Día de la Familia. Bueno, eso es un punto frente al cual no hay claridad en estos momentos. Tengan muy presente. Bueno, aquí yo tengo que decir, se están anticipando a algo que les iba a contar más adelante y es, con la disminución de la jornada laboral, también se exoneran 2 cosas. Punto número 1, jornada de la familia, y punto número 2, estas jornadas de capacitación, recreativas, culturales para aquellos empleadores que tengan más de 50 trabajadores. Punto número 1,
si usted decide implementar la ley de disminución totalmente, es decir, si usted desde el 16 de julio del 23, perdón, tiene una jornada de 42 horas, se acabó la jornada de la familia. Pero si usted empieza una disminución de manera gradual, es decir, disminuyendo una hora, usted podrá disminuir la jornada de la familia de manera proporcional. ¿Cuál es el problema? Que veo acá que eso no ha sido aclarado y realmente hay que consultárselo al Ministerio del Trabajo que lo aclare. ¿Qué se entiende por disminución proporcional? La jornada de la familia no se ha acabado. Solo se acaba cuando se disminuya totalmente la jornada a 42 horas. Hasta tanto la jornada no se reduzca a 42 horas, la jornada de la familia seguirá siendo un derecho que debe otorgársele a los trabajadores, pero con una disminución proporcional. Si ustedes me preguntan cuál es la disminución proporcional, no la sé en estos momentos. Si hay que hacer de pronto una regla de 3 y decir, bueno, si ellos trabajaban 48 horas y tenían derecho un día a una jornada, ahora con 47 horas tienen derecho a ¿cuánto? Eso sería, pero en esos momentos ese punto no ha sido definido para que lo tengan muy presente. Deme un momentico, por favor. Al valor de la hora entonces cambia así para que tengan muy presente y eso es una precisión que les iba a indicar. En estos momentos, con la jornada de 8 horas diarias, el valor de la hora es de 4.833. Teniendo en cuenta, ya la jornada no va a ser de 8 horas diarias, sino de 7.86 horas diarias, el valor de la hora pasa de 4.833 a 4.919. Tengan eso muy presente, porque como el valor de la hora aumenta un poquito, no mucho, pues los recargos, las horas extra deberán pagarse sobre un mayor valor para que lo tengan muy presente, doña Janet. ¿El permiso con el Ministerio del Trabajo hay que solicitarlo anualmente? No, no hay que solicitarlo. Una vez ustedes lo soliciten, es una autorización que se les otorga. ¿Cuándo hay que solicitar actualizar dicho permiso? Cuando las condiciones en las cuales se solicite cambien, porque usted cuando solicita ante el Ministerio del Trabajo la autorización para horas extra, tiene que indicar cuántas horas extra van a haber, para qué trabajadores va a ser y demás. Si esas condiciones cambian, pues habrá que solicitar, habrá que informar dicha modificación al ministerio para que, si hay lugar, realice una actualización del acto administrativo respectivo. ¿Con qué rapidez contesta el ministerio? Pues ahí sí es relativo. El ministerio se puede demorar 2 meses, 1 mes, 3 meses. Eso dependerá de muchos factores, le soy muy sincero, don Javier. El Día de la Familia aplica para todas las empresas, así tenga menos de 50 trabajadores, efectivamente aplica para todas las empresas. Es un derecho conferido por el artículo 3º de la ley 1857 del 2017. Le repito la hora. El valor queda en 48, la hora va a quedar en 4.919 pesos en estos momentos. Pasa de 4.833 a 4.919 para que lo tengan muy presente. Sí, don Andrés, ustedes definirán ya dentro de su estructura el tema de los descansos, ya eso es de voluntario. Usted, el derecho que tiene es a un descanso semanal. Ese es el derecho que usted tiene conferido por el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, vamos a continuar. Les voy a escribir el valor de la hora, como queda en estos momentos. 4.919, valor a partir del 16 de julio de 2023. Ustedes me preguntarán, ¿y usted de dónde sacó ese valor? Pues el valor yo lo saco de lo siguiente. Un islero la contraprestación mínima es de 1.160.000 pesos, ¿cierto? Ese 1.160.000 pesos, usted lo divide entre 30 días, que son los días que tiene un mes según la norma laboral. Si el mes tiene 31, eso no se tiene en cuenta, los meses son de 30. Usted anteriormente cogía esos 38.666 pesos y los dividía entre 8, porque la jornada era de 8 horas diarias. Como ya la jornada no va a ser de 8 horas diarias, teniendo en cuenta la disminución, la jornada queda de 7.86 horas diarias. Si usted coge 38.666 y lo divide entre 7,86, eso le da 4.919 para que tengan presente.
Pasamos de 4.833 a 4.919. ¿Listo? Ese es el valor de la hora. Sí, evidentemente, doña Daniela, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? Si ustedes analizan y determinan que efectivamente para poder continuar con su actividad requieren sí o sí que se elaboren horas extra de manera habitual, la recomendable es iniciar el trámite de solicitud de autorización ante el Ministerio del Trabajo, punto número 1. Mientras llega la autorización, evidentemente, el deber ser sería esperar que llegue la autorización, pero ustedes no pueden paralizar la estación de servicio. Teniendo en cuenta las modificaciones que esto ha implicado, yo le diría, puede estar el servicio, puede continuar laborando y a partir de lo que sí es importante es iniciar el trámite si definitivamente se determina que viene de esta manera. Don Andrés me pregunta para el personal de aseo que viene de 8 a 12 y de 2 a 4, pues yo ahí le diría al trabajador, el personal de aseo estaría laborando 6 horas diarias, realmente. Ahí no aplicaría. Entonces, para que tengan esta precisión, la disminución de la jornada es gradual. A partir del 15 de julio del 2023 se reduce 1 hora, 15 de julio del 2024, 2 horas, 15 de julio del 2025 ya vamos en 4 horas y 15 de julio del 2026 quedamos en 42 horas. Si ustedes quieren implementarlo antes, ¿hay problema? La respuesta es no. Podrán implementarlo libremente. Es decisión de ustedes como empleadores disminuir de 48 a 42. Si no, pueden acogerse a la implementación gradual. El Día de la Familia desaparece. Si no lo implementan gradualmente, la respuesta es no. Ustedes podrán disminuir proporcionalmente el tiempo de la jornada de la familia, que es esa jornada semestral de 8 horas. Sin embargo, no se ha definido con exactitud cómo será esa disminución de la jornada de la familia. Eso es un punto, eso es un vacío que hay en estos momentos para que lo tengamos muy presente. Entonces, para ir resumiendo, hasta el 15 de julio, aquí hay un error, qué pena. Doña Daniela, el islero que tiene el turno de 10 a 6, ¿cómo se le pagaría la hora extra? No entiendo su pregunta, doña Daniela. Hay que tener presente, si el trabajador trabaja su hora extra en jornada nocturna, pues tendrá derecho a su recargo nocturno, hora extra más su recargo nocturno respectivo. Téngalo muy presente. O sea, aquí nada ha cambiado frente a recargos nocturnos, nada ha cambiado frente a recargos dominicales, nada ha cambiado frente a esto. Lo único es que disminuye 1 hora la jornada. Lo demás sigue común y corriente como habían ido presentando hasta la fecha. Entonces, para ir resumiendo, ¿cómo vamos quedando hasta el momento? ¿Cómo estamos hasta el 15? 48 horas semanales, 8 horas diarias, distribuidas máximo 6 días y con una jornada flexible de 10 horas diarias. ¿Para dónde vamos y para dónde vamos a quedar? Pasamos de una jornada de 48 a una jornada de 47. Ustedes podrán analizar alguna de las distintas alternativas, podrán distribuirlo en máximo 6 días. Recuerden que el trabajador tiene derecho a su jornada de descanso, eso es muy importante de garantizarle. Tengan muy presente que la jornada de descanso son 24 horas, para que lo tengan también muy presente. Tengan muy presente de igual manera que un trabajador, si les trabaja 2 o menos domingos en el mes, no es un trabajador que trabaja los domingos de manera no habitual, los trabaja de manera esporádica. Si los trabaja 3, 4 o 5 domingos en el mes, sí ya los trabaja de manera habitual. Esto porque es importante, porque si usted trabaja hasta 2 domingos en el mes, tendrá que darle al trabajador ya sea el recargo o el día de descanso compensatorio. Por el contrario, si trabaja 3 o más domingos en el mes, tendrá derecho al compensatorio y al recargo. Por eso es muy importante que ustedes en sus mallas de turnos acomoden que ningún islero les trabaje más de 2 domingos en el mes, que les trabaje hasta 2 domingos para que no tengan que dar los dos beneficios, sino solo uno de los dos, porque si tiene 3 o más domingos en el mes, tendrá derecho a los 2 beneficios. Y aquí ya llegamos al punto de la autorización de las horas extra. ¿Qué hay que hacer? Entonces, la primera recomendación que yo les doy, les planteo y les indico. Si el islero, si ustedes dentro de su organización de turnos determinan que efectivamente se tiene que elaborar horas extra de manera frecuente, de manera habitual, que su estructura requiere la prestación del servicio dentro de esas horas extra, ¿cierto? Si definitivamente
de esta manera que lo requieren, mi recomendación es solicitemos autorización al Ministerio del Trabajo. Si definitivamente será ocasional, será potestativo, será poco habitual, no será frecuente dicha necesidad, en ese contexto, pues les diría, podemos ahorrarnos el trámite. Entonces ya dependerá si esto debe o no debe cumplirse. ¿Qué se requiere presentar ante el Ministerio del Trabajo para dicha, perdón, aquí un momento? Si la base para calcular el valor de las horas y recambios cambia a 4.919, entonces cambiaría el valor de todas las extras y los recargos. Sí, efectivamente, porque ya el recargo del 25% no será sobre 4.833, sino sobre 4.919. El valor de la hora se incrementa, ténganlo muy presente. Por lo tanto, el valor de los recargos también se incrementa. El recargo nocturno, el recargo dominical y el recargo festivo. Entonces, ya el valor sobre la que se calcula, pues es distinto. ¿Qué se requiere entonces para la autorización de las horas extra? Se requiere, primero, una solicitud firmada por el representante legal o su apoderado, debidamente justificada de acuerdo a la actividad de la empresa. Entonces, esto es una carta muy sencilla en la cual indique, mire, señores Ministerio del Trabajo, yo solicito respetuosamente, teniendo en cuenta que presto un servicio 24 horas, 7 días a la semana, autorización para trabajar horas extra. Segundo, y esto es muy importante, información sobre el riesgo psicosocial de la administradora de riesgos profesionales a la cual se encuentra afiliado el empleador. Ustedes deben llamar a la ARL y deben decirle, señores ARL, mire, definitivamente yo dentro de mi estructura necesito que trabajen horas extra mis trabajadores. Teniendo en cuenta esta necesidad, por favor le solicito, evalúe el puesto de trabajo, evalúe el riesgo que tiene mi trabajador y determine si puede o no prestar esta hora extra. Y la ARL debe ir donde el trabajador, debe hacer una valoración de las actividades que desarrolla y debe decir mediante un concepto si puede prestar este servicio en horas extra o no lo puede prestar. La relación de las actividades para los que se solicita la autorización, eso en la solicitud firmada, mire, yo necesito la autorización para los isleros, se espera que sea para 3 isleros, 5 isleros, 6 isleros, una manifestación expresa sobre la existencia o no de organizaciones sindicales en la empresa, manifestación expresa sobre la existencia o no de pactos o convenciones colectivas. Si existe, se debe anexar la parte correspondiente a jornada laboral, horario y trabajo suplementario, la conformación del COPAS o vigía ocupacional y copia de las 2 últimas actas como evidencia de su funcionamiento. Que tener muy presente que aquí los términos que se utilizan son de una resolución de hace 20 años, entonces por eso pueden estar desactualizados. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos profesionales, pues hoy en día son riesgos laborales para que lo tengamos muy presente, y el reglamento interno del trabajo según sea el caso. ¿Cuál es el documento esencial acá realmente? Les soy muy sincero, el informe de la ARL. El informe de la ARL es el que va a determinar si acceden o no acceden. Si el informe de la ARL dice efectivamente el islero puede prestar su servicio a las horas extra, no va a haber problema. Si el informe de la ARL dice que no, lo más probable es que el ministerio determine que no. Y efectivamente, don Javier, usted plantea que, ¿yo qué le diría? Si los cargos para los cuales se otorgó hace 15 años la autorización del Ministerio del Trabajo no ha variado, si el número de isleros no se ha modificado, si el concepto, si las funciones no han cambiado de los isleros, todo se mantiene igual, no habrá problema. Si se mantiene diferente, si han existido, si se han realizado modificaciones frente a la naturaleza de las actividades y demás, sí habrá problema. Y también, ¿qué tendríamos que revisar en su caso, don Javier? Tocaría revisar el permiso, el acto administrativo mediante el cual se da un permiso. Si en el permiso se dice que dicha autorización se otorga por un tiempo determinado, pues opera el fenómeno de la caducidad, pierde vigencia dicho permiso. Si definitivamente el permiso se otorga por un tiempo indeterminado, no habrá problema. Entonces tocaría hacer la revisión de todos esos documentos. Doña Lucy, pues repetir la capacitación no sería posible en estos momentos, sin embargo sí se le puede compartir la grabación de la misma para que usted la verifique, no hay ningún inconveniente. Y sí, don Javier, me la puede compartir, no hay problema. Entonces, estos son los requisitos. Si ustedes definitivamente determinan que es necesario la solicitud de la autorización de horas extra, lo que les pediría es, por favor, soliciten ante el ministerio, perdón, ante la ARL
la evaluación del riesgo y que sea la ARL la que determine sí o no. Si la ARL dice sí, mire, efectivamente se puede y no hay problema, ya desde SODICOM podemos acompañarlos con la solicitud y brindarles el acompañamiento respectivo ante el Ministerio del Trabajo, ¿vale? ¿Cuál es el marco normativo también de este tema de la autorización de las horas extra? Decreto 1072 del año 2015, que este es el decreto único del sector trabajo, en su artículo 2.2.1.2.1.1, que establece como requisitos adicionales a los planteados anteriormente. Primero, que ni aun con el consentimiento expreso de los trabajadores, los empleadores podrán, sin autorización especial del Ministerio del Trabajo, hacer excepciones a la jornada máxima legal del trabajo. ¿Esto qué significa? Ni aun que usted acuerde con el trabajador que vea, no vamos a acudir ante el Ministerio del Trabajo, no es necesario. Estoy de acuerdo que mi jornada sea de 50 horas, un ejemplo. No es válido, no se autoriza. Hay que requerir la autorización del Ministerio del Trabajo. Otro requisito, así cuando ustedes presenten la solicitud de autorización para trabajar horas extra, el empleador debe fijar en todos los lugares o establecimientos de trabajo, por lo menos hasta que sea lo decidido, lo pertinente por el Ministerio del Trabajo, copia de la solicitud, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Entonces, si ustedes solicitan la autorización ante el Ministerio del Trabajo, deben pegar en la cartelera que tengan en la estación de servicio copia de dicha solicitud. Concedida la autorización o denegada, el empleador debe fijar copia de la providencia en los mismos sitios antes mencionados y el sindicato o sindicatos que hubieren tendrán derecho, al igual que el empleador, a hacer uso de los recursos legales contra ella. ¿Y cuál es la consecuencia de no hacer esto? Se podrán imponer sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto único reglamentario, es decir, el decreto 1072 del 2015. Con esto pues doy por finalizada la presente capacitación. No sé, voy a dejar aquí de compartir pantalla. No sé si tengan alguna duda o inquietud frente a lo que hemos venido consultando, entonces puedo ir absorbiendo. Entonces, si quieren, háganmelas por el micrófono, no hay ningún problema. Permítame en un momento, pueden alzar la mano, por favor, para que se les pueda dar el uso de la palabra y aquí ya podemos conversar, ¿vale? Las personas que tengan alguna duda o inquietud, pues por favor, alcen la mano para que se les pueda dar el uso de la palabra. Bueno, mientras tanto aquí voy viendo. Entonces, empieza, don Javier, a los trabajadores les hacemos una fiesta en diciembre. ¿Ese día se puede considerar Día de la Familia? Es una buena pregunta, don Javier. La norma, la 1812 del 2017, establece que el empleador podrá organizarlo, lo podrá organizar con las cajas de compensación y lo podrá organizar también, le podrá dar el tiempo respectivo. Si efectivamente usted invita a la familia de los trabajadores en ese momento y es una jornada de las 8 horas, se podría considerar, no tendría ningún problema, pero lo importante del Día de la Familia es que él pueda compartir, como indica la disposición, con su familia. Si por el contrario es una fiesta única y exclusivamente para los trabajadores, única y exclusivamente para los trabajadores y el empleador, yo personalmente le diría que no aplica no aplica la disposición en referencia, ¿vale? ¿Qué más tengo por acá? Doña Denise me indique, doña Denise, ¿cómo está? Ustedes son una estación marítima, les toca salir a navegar y entregar combustible en otra parte, entonces no se cumplen los horarios como tal, porque a veces se demoran 3 días navegando. Pues, doña Denise, ¿cuál es la situación? Evidentemente entiendo las particularidades del negocio de ustedes como estación de servicio marítimo. Evidentemente el Código Sustantivo del Trabajo no dice nada frente a eso, les soy muy sincero, no he entrado en la minucia y en ese detalle. ¿Cuál es la recomendación que le doy personalmente? Tratar de evitar que esa sea la regla general, que las personas tengan que estar 3 o 4 días y que sea el mismo trabajador el que está prestando ese servicio de esa manera. Si es esporádico, si es no eventual, si es la excepción y no la regla general, le diría no hay problema, pero si definitivamente es el mismo trabajador el que tiene que estar todas las semanas, una semana en el mar,
pues le diría que realmente ahí se nos pueden presentar inconvenientes para que lo tenga muy presente. El audio sí, esta capacitación se grabó, entonces se las compartimos, no hay ningún problema. El Día de la Familia es uno semestral para que tengan muy presente. ¿Qué pasa si no se celebra el Día de la Familia? Pues el Ministerio del Trabajo podrá iniciar procesos administrativos sancionatorios porque usted está incumpliendo una obligación de carácter legal y eso podrá dar lugar a la imposición de sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos para que lo tengan muy presente. Se debe notificar a cada trabajador el cambio de turno por escrito. No necesariamente, doña Berta, ustedes podrán notificarlo de manera verbal. Sin embargo, si está escrito, pues hay mayor trazabilidad y hay mayor medios de prueba si existe algún requerimiento de la autoridad, pero dentro de las potestades de ustedes como empleadores está dar órdenes o instrucciones de manera verbal, entonces no hay problema. Entonces, eso sería. No sé si tengan más dudas, inquietudes hasta el momento. Cualquier cosa, pues les voy a reiterar mi número celular por este medio y mi correo electrónico. Ahí ustedes me pueden escribir. Perdónenme un momento. Ustedes aquí me pueden escribir, no hay ni... Ahí está mi correo, es jurídico@sodicom.com.co. Mi número de celular es 321-815-9059 para que me llamen. Doña Elizabeth, el Día de la Familia es para todos los trabajadores y empleadores, entonces ténganlo muy presente. Y yo ya hablo con mi compañera Diana para que verifiquemos cómo les podemos compartir las memorias de esta presentación y la grabación. Cualquier duda o inquietud, pues escríbame por WhatsApp. Si yo no les contesto, pues es porque puede estar un poquito ocupado, pero para eso estamos acá desde la federación. Les deseo una feliz tarde. Muchas gracias pues por su tiempo y por su espacio y espero que estén muy bien. Yo ya les había enviado el número, se lo reitero, 321-815-9059. Y aquí se los escribo. ¿Vale? Cualquier cosa les pido porfa me escriban de pronto por WhatsApp. Es mucho más fácil que contestarles porque puedo estar en reuniones como esta. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias. Hasta luego.